¿Cómo están? Muy buenos días a todos y a todas desde el corazón de Santiago, Morandé con Alameda, Banco Estado, en el Crece Aquí. Estamos dándole la bienvenida a Romina Capetillo. Por primera vez está con nosotros conversando sobre educación financiera. Te damos la bienvenida, Romina. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias por la invitación. Y estamos con la intención, ¿no es cierto?, de conversar un poquito más en profundidad en temas vinculados con una temática que nos parece súper interesante, a veces un poquito preocupante, ¿no es verdad?, que tiene que ver con la educación financiera, pero también tiene que ver con cómo nuestra juventud, ¿no es cierto?, y de alguna manera los diferentes segmentos, mujeres, emprendedoras, adultos mayores, asumen la educación financiera o la vinculación con los servicios financieros, el éxito que tienen, pero a veces también esta especie de experiencias negativas que en tu caso te han llevado también a poder escribir un libro que lo leí anoche. Si quieres nos cuentas cómo se llama, cuando lo escribiste y a partir de esa experiencia podemos conversar al respecto. ¿Te parece? Me parece muy bien. Cuéntanos. Bueno, Cuéntanos de tu libro. ¿Cuándo comenzaste con la idea de escribir tu libro? o sea, de escribir siempre tuve ganas de escribir. Yo estudié actuación, tenía un ramo de dramaturgia que lo disfruté y le saqué, pero el jugo al máximo. Nunca me imaginé que iba a terminar escribiendo un libro de lo que trata, que se llama Del desorden al orden. Y lo que busca ese libro justamente es entregarte las herramientas en base a mi experiencia de cómo fue que caí en una crisis para que puedas evitar esos errores financieros que yo cometí. Luego, cómo fue que yo salgo de esta crisis, los pasos correctos que sí se dan y finalmente cómo me mantengo fuera de la crisis financiera. Yo partí muy joven en este mundo del desorden, fui mamá a los 20 años, tuve mi primera experiencia en DICOM a los 19 con una tarjeta de casa comercial. Y creo que es resultado de la nula educación financiera. Yo creo que ahora estamos en una época en donde cada vez hay más acceso a la educación financiera, pero aún así estamos al debe de empaparnos más sobre herramientas y contenidos sobre este tema. Bueno, llama mucho la atención porque hay un escenario económico bastante complejo, ¿no es cierto? Hemos tenido muy poco crecimiento económico, sabemos que muchos de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres, viven del emprendimiento también, y lo que tú mencionas de esto de no tener el conocimiento adecuado, qué es lo que es la educación financiera, sin lugar a dudas, influye fuertemente en la manera como manejamos nuestras finanzas personales, nuestros ingresos, ¿no es cierto? Desde cómo hacemos un presupuesto, cómo nos organizamos para pagar nuestras deudas, qué deudas deberíamos tener. Es parte de las preguntas que nos hacemos en el día a día y llama la atención, muchas veces no contamos con la información necesaria. Vamos a entrar en esta historia que tú nos cuentas del desorden al orden, muy entretenido, yo lo leí anoche para poder conocer un poco más cuál había sido tu experiencia de vida y primero te agradezco por haberla compartido porque es un muy bonito libro, pero que también nace de una situación bien compleja que viviste y que lo viven también muchos otros jóvenes. Mira, tengo algunas cifras aquí que dicen que del total de las personas con deudas publicadas, llegamos a más de 4 millones de personas en Chile, con alguna deuda publicada con algún proveedor o alguna casa comercial, algún banco, algún crédito que se dejó de pagar, etc. Y según el informe de Equifax y la Universidad de San Sebastián, las personas de 18 años tienen una deuda promedio de 102.000 pesos, pero cuando suben a 24 años, esa deuda ya es de casi 700.000 pesos, o sea, en promedio. Claro. Entonces, la verdad es que te das cuenta que es un poco lo que te pasó a ti. Muy joven, empezaste a tomar deudas, empezaste a adquirir responsabilidades financieras y no tenías información al respecto. ¿Qué te pasó? Cuéntanos un poco cuál fue tu situación. Bueno, en ese entonces yo me ofrecieron una tarjeta de crédito de casa comercial con un cupo que hasta hoy día me acuerdo, 60.000 pesos. Cupo que utilicé, obviamente me compré ropa, comida, ya ni me acuerdo qué hice con ese cupo, pero obviamente lo utilicé. Y yo tenía cero educación con respecto a cómo funcionaban las tarjetas de crédito. Me acuerdo que lo pagué en 3 cuotas, yo trabajaba de garzona en ese tiempo y las 2 primeras cuotas las pagué y la última se me olvidó, ya ahí no me acuerdo bien cómo fue lo que pasó. Y
y se me olvidó y finalmente no pagué, hasta que me llega la carta a la casa de que ya estaba en DICOM y la deuda había crecido de 40.000 pesos, había crecido a casi 200.000 pesos porque hay intereses por mora, gastos de cobranza, que ahora lo entiendo, en ese tiempo no entendía nada. Y claro, ella estaba en DICOM. Pasó un tiempo, creo que fue mi papá el que me ayudó a pagar esa deuda y fue el primer paso que yo tuve por DICOM, que tampoco lo entendí mucho finalmente. Tenía 19 años y bueno, como que sucedió. Y después cuando entro a trabajar, como mi primer trabajo formal, porque antes tenía esto de garzona, trabajaba de promotora, pero el primer trabajo formal fue casi a los 24 años, más o menos. Ahí entré en una compañía de seguro y me empezó a ir muy bien. Y con ello empecé a ganar también dinero que no estaba acostumbrada a manejar, y con la nula educación financiera fue que empecé a entrar en esta bola de nieve que empieza a crecer. Me dieron en cuenta corriente, con 2 tarjetas de crédito, con cupos que duplicaban mi sueldo, me compré un auto y empecé a hacer finalmente cosas que yo creo que todos queremos lograr, comprarte el auto, viajar, hacer esto, otro, pero cuando no van acompañada una estrategia, una planificación, corres el riesgo de lo que me pasó a mí, que finalmente empecé a asumir un costo de vida mucho mayor a lo que yo estaba acostumbrada a ganar. Y claro, en ventas, los que trabajan en venta que nos están escuchando me van a entender, a veces te puede ir muy bien y a veces no tan bien. Y esos meses buenos y malos hay que aprender a compensarlos. Y a mí me costó aprenderlo en la marcha. Y ahí uno, cuando va entendiendo un poco más cómo funciona el sistema financiero, hemos hablado de educación financiera, del sistema financiero, y finalmente la capacidad que tenemos las personas de poder manejarnos, ¿no es cierto?, entender estos servicios, las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro, las tarjetas de crédito, efectivamente, como tú dices, funcionan con ciertos intereses, pero también hay que tener una cierta responsabilidad y una manera de poder ir pagando aquello que estas tarjetas finalmente te dan dando acceso, y si no lo haces vas entrando en esta situación de pago sobre intereses y mora. Cuéntame un poco, de acuerdo a tu experiencia, comentaste algo de que no tenías como la responsabilidad o el orden, ¿no es cierto? Ajá. Entiendo. ¿Eso te siguió pasando el resto del periodo, o una vez que te diste cuenta que tenías que ordenarte con las cuentas ya lo hiciste? ¿O empezaron a ocurrir otras cosas también en tu vida? No, después cometí varios errores financieros. Yo comento siempre la compra de mi primer auto, que yo no tenía el dinero para el pie, pero queríamos mucho tener un auto con mi esposo porque habíamos tenido en el pasado y lo habíamos tenido que vender justamente por desórdenes financieros. Entonces tenía muchas ganas de volver a tener en nuestro auto. Teníamos nuestra hija, había quedado embarazada, creo que sí, fue ese mismo año, sí, estábamos con planes de tener a nuestra segunda hija, entonces queríamos comprarnos ese auto. Y una necesidad, además. Claro. Tener efectivamente un medio de transporte, ya con 2 hijos. Exactamente, claro. O sea, en Santiago facilita mucho la parte logística, el auto, y no teníamos ahorrado para el pie, así que se me ocurrió pedir un avance en efectivo de las tarjetas de crédito que tenía, más sacar lo que tenía disponible en la línea de crédito y con eso darlo como pie. Y la diferencia, tomé la compra inteligente. Y yo digo, no sé en qué estaba pensando, obviamente la plata de la línea de crédito no la tenía no tenía esa plata para devolverla, no tenía idea cómo funcionaba la línea de crédito, que los intereses son diarios, que hay que devolver íntegramente lo que solicitaste en una sola cuota, etc. La tarjeta de crédito me costó menos porque era un avance en efectivo, que lo solicitamos a 12 cuotas, etc. Pero ahí empezó el gran caos que nos llevó después al 2015 estar en este hoyo financiero de 40 veces nuestros ingresos. 40 veces los ingresos familiares. Eso es lo que debían. Exactamente. ¿Después de cuánto tiempo? Esto fue un arrastre de años, pero yo creo que los últimos 3 años, del 2012 al 2015, fueron los más desordenados, porque coincidió que en el 2013 yo entré a trabajar en esta compañía de seguro y como me empezó a ir bien, empezamos a asumir una mayor cantidad de gastos y a recurrir mucho a la deuda para también después solventar estos gastos, porque lo que nos ocurrió, que ahora yo lo veo, miro para atrás, lo que nos ocurría era que nosotros ganábamos 100 y gastábamos 120 todos los meses, que en ese momento no lo veíamos porque cubríamos ciertos gastos con deuda, o sea, con tarjeta de crédito, y éramos súper esclavos de eso. Teníamos un montón de tarjeta de crédito en todas las casas comerciales, yo tenía en 3 bancos, o sea,
repartidos por todas partes. Entonces estábamos súper acostumbrados. Eras un gran cliente para el sistema Claro, financiero. ¿Ah? era un gran cliente. El problema es que dejé de hacerlo porque dejé de pagar. Cuando uno deja de pagar, y ahí también quería hacer un entre paréntesis, porque, y bueno, lo hablo también en el libro, la deuda no es negativa, tampoco hay que mirar como que el sistema o que el banco, si finalmente son herramientas que uno tiene que aprender a utilizar. Entonces fue esta bola de nieve que fue creciendo y de repente nos dimos cuenta que hay el gran freno fue la orden de embargo de nuestro departamento. Ahí tener Terrible. que, sí, tomar la decisión de venderlo o perderlo, básicamente. Siempre hablo de que de esta compradora que llegó del cielo con dinero en efectivo. Las personas que han vendido una propiedad saben que con crédito es mucho más lento que con dinero en efectivo y ahí pudimos comenzar con este orden, pero ahí todavía seguíamos sin entender. Estábamos dando como pasos como... Medios intuitivos, Sí, pero también súper medio, intuitivos, como a ciegas, pero bueno, caminemos porque hay que caminar nomás, ¿no? claro. Ya, pero mencionaste varias cosas que son súper interesantes. Lo primero que mencionó Romina es que en algún momento tuvo 40 veces su ingreso como deuda, Ajá. ¿no es cierto? Eso probablemente no es muy diferente a lo que viven hoy día muchas familias chilenas. ¿Ah? Hoy día muchas familias chilenas, donde además hemos tenido problemas de ingreso, hay mucho desempleo en el país, ¿no es verdad? Y ha estado siendo un poquito difícil salir de la pandemia, nos encontramos con esa situación. Sí. Entonces, un poco, ¿cómo ves tú que hoy día las familias deberían manejarse en función de esa realidad, entendiendo que, como tú bien dices, cuentan a lo mejor con su tarjeta de crédito, con su línea de crédito, cuentan a lo mejor con la posibilidad de poder sacar un crédito de consumo y de alguna manera están también sorteando esta situación, entendiendo que en algún momento la reactivación también nos va a volver a permitir tener un mejor crecimiento económico? Entonces, ¿qué recomendarías? ¿Cómo estarías como orientando a las familias a sortear este momento? Yo creo que todo depende de la familia, digamos, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones de cada familia? ¿Cuál es el contexto? Porque ahí uno no puede enjuiciar las decisiones de cada uno si hay que conocer toda una realidad detrás. Pero creo que, por ejemplo, si estás en esa etapa de, como estaba yo, que estaba sobreendeudada, que estar sobreendeudada es básicamente tener una cantidad de deudas que no te permiten seguir cubriendo tus pagos básicos, tus pagos personales, ¿cierto? Que finalmente tu deuda mensual sobrepasa o utiliza gran parte de tus ingresos. Entonces, si estás sobreendeudada, hay dos cosas que hay que hacer como radicalmente, y hablo de radical porque en verdad si uno no toma decisiones radicales, esto sigue creciendo y cada vez las soluciones pueden ser peores o menos beneficiosas. Entonces, radical, primero es reducir ingresos, lo que más se pueda. Reducir gastos. Reducir ingresos. Reducir gastos. Aumentar ingresos. Reducir gastos, lo que más se pueda. Yo sé que es complejo porque a veces hay cosas que no se pueden reducir, ¿cierto? Uno tiene que comer, no sé, hay ciertos gastos básicos que uno no puede eliminar. Pero tratar de reducir lo más posible los gastos. O sea, el fin de semana, la salida, ¿no es cierto? La Claro. compra de la comida rápida, salir con los amigos, ¿no es cierto? La familia. O sea, esas pequeñas libertades que a veces uno se da, Claro. tratar de restringirlas cuando sabe que los gastos son muy altos. Exactamente. Por ejemplo, en mi caso también yo tuve que cambiar a mis hijas de colegio para poder justamente tener ese respiro mes a mes y tratar de ordenar la situación. No digo que todos tengan que cambiar a sus hijos de colegio, estoy viendo que Sí, revisando, esa fue tu manera. exacto, revisando tus números ves dónde puedes reducir gastos. Y luego de eso, lo que decía, generar más ingresos. Es súper importante, sobre todo en momentos como los de ahora, donde está más caro, donde está más difícil. Es importante ver la forma de dónde o cómo puedo hacer para generar más ingresos, porque si no me alcanza, tengo esas dos vías, o reduzco gastos o genero más ingresos. Respecto de la reducción del gasto, ¿ah? Que bien lo mencionaste, uno tiene un gasto mínimo para poder vivir, ¿no es cierto?, relativamente, o responder relativamente bien a las expectativas que tiene la familia. ¿Tu pareja o tu marido entendió también la necesidad de hacer esa reducción? Porque no basta con que solamente lo entiendas tú, también Sí. tiene que entenderlo el resto de la familia. Sí, yo creo que en ese entonces los dos ya estábamos súper involucrados. Bueno,
con mi esposo siempre hemos sido pareja y socios, siempre hemos trabajado juntos y yo creo que ya los dos estábamos en un entendimiento tal de que no había otra opción. Nosotros, el departamento estaba a nombre de él, lo tuvimos que vender y eran pasos que finalmente teníamos que dar, pero sí es difícil lidiar en pareja cuando atraviesas una crisis financiera. De hecho, una de las 3 razones de separación de las parejas son maltrato, infidelidad y el dinero. Es un tema tan cotidiano que impacta fuertemente en las relaciones. Entonces sí fue un tiempo súper difícil como pareja. Nuestras hijas estaban más chicas, entonces no había mucho entendimiento. Nos fuimos a vivir a la casa del tata, bueno, no, pero para ellas era entretenido, ¿cierto? Claro. Como vivir todos juntos. Claro. Ahora de grande, la más grande lo recuerda. Y ahora entiende, ahora le cuadran ciertas cosas, pero en ese entonces las niñas no lo notaban mucho, pero sí nosotros como pareja fue un tema y casi nos cuesta el matrimonio. Sí. Bueno, es que es verdad lo que tú mencionas. Perdieron su casa, tuviste que venderla, favorablemente encontraste a alguien que pudo pagarte de manera automática el precio de tu casa, pero te quedaste sin casa. Claro. Ya, ahí de alguna manera volviste a partir de cero, por lo que tú comentas, ¿no es cierto? Yo también creo que es algo que le ocurre mucho a las familias también chilenas, en este afán de poder construir un sueño colectivo, juntos, en comunidad. Las crisis económicas también son una amenaza a esta convivencia, porque estás muy presionado de tener que responder con cosas que no tienes. Claro. Tú lograste salir de eso, pero también mencionaste que lo hiciste de alguna manera por la vía del emprendimiento. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el emprendimiento? Que además tenemos tantos millones de emprendedoras y emprendedoras en Chile. Sí, Chile es un país bien emprendedor. Bueno, yo siempre he trabajado de manera independiente. O en ventas, estoy súper acostumbrada como a ese ritmo y ahí fue cuando empezamos, trabajaba en el rubro inmobiliario de manera independiente y empezamos ahí fue cuando empecé un poco más como a empaparme de esto de la educación financiera. Me generaba mucha desesperación en ese proceso de tratar de entender, de que me llamaran, por ejemplo, las empresas de cobranza y no entenderles lo que me hablaban al teléfono. A mí me generaba mucha desesperación. Me acuerdo que una vez le dije a mi esposo, algún día voy a dar charlas para que la gente entienda de esto. Y bueno, en esto estamos ahora. Y me costaba mucho. Entonces ahí yo creo que empezó a generarse esto de querer empezar a compartir, pero no lo tenía como armado, sino que fue como esas cosas que de repente se te pasan por la mente. Aparte de como trabajaba en ventas en el rubro inmobiliario, me pasaba que los clientes me decían como, oye, gracias Romy, me explicaste súper bien, qué sé yo. Y ahí mi esposo me empezó a decir, después del tiempo, me decía, tú deberías empezar a subir videos a YouTube para que la gente empiece a conocer sobre estos temas. Y yo decía, no, porque nadie habla de plata, que fome. Te deuda. Claro. Y aparte yo decía, manejar como el síndrome del impostor, yo decía, como yo, que estuve súper endeudada, que aparte quería ser actriz, como que no tenía por dónde, voy a hablar de esto, con qué autoridad yo voy a hablar de este tema. Y nada, al final subí mi primer video en el 2019, con mucha vergüenza. Yo subí el video y apagué el teléfono, como que no quiero saber lo que dice la gente. Y después me dio vergüenza, no quise seguir subiendo más videos hasta que ya partió la pandemia. Yo creo que la pandemia me ayudó con ese último empujón de empezar a subir contenido sin saber que se iba a convertir en una marca personal, empezar a trabajar después en alianza con otras marcas, conocer a otros influencers, y es todo un mundo, los creadores de contenido, muy entretenido por lo demás, que a mí me ha ayudado y me ha gustado muchísimo también. O sea, tu experiencia de vida, tu situación y tu vinculación con el entorno financiero te permitió hoy día ser una emprendedora en una temática muy contemporánea, más que es ser influencer de un tema que por lo menos al Banco Estado le interesa mucho. Nosotros estamos muy vinculados con los temas de educación financiera, llevamos muchos años realizando acciones, actividades vinculadas con la educación financiera. Tenemos 523 sucursales desde el norte hasta Porvenir, desde Arica hasta Porvenir, y donde en cada espacio nosotros intentamos, ¿no es cierto?, facilitarle la vida a nuestros clientes con mejor y mayor información, porque efectivamente las asimetrías de información son muy altas en el mundo, en el ecosistema financiero. ¿Qué es lo que más te pregunta la gente cuando tú haces estas charlas? ¿Cuáles son aquellos elementos que tú crees que son menos claros para los clientes, que te gustaría de alguna manera
reforzar en esta conversación? Yo creo que una de las cosas que más les complica, bueno, está siempre el cómo salgo de las deudas, ¿cierto? Hay muchas personas que se sienten identificadas también con lo que yo viví, que me dicen, Romy, si tú pudiste, yo también puedo. Yo, obvio que sí, y un poco buscan como ese, claro, vamos que se puede, buscan como ese camino, esa guía, y también está fuertemente el tema de la tarjeta de crédito, porque es muy cotidiana. De hecho, creo que son 2 tarjetas de crédito por persona en nuestro país que hoy día están vigentes. Es súper cotidiano, tiene mucho uso, la gente utiliza mucho la tarjeta de crédito, pero hay muy poco conocimiento de cómo funciona. Entonces, de repente me dicen, Romy, ¿qué es la facturación? ¿O qué es esto? Y claro, ahí hay como hartas preguntas relacionadas a la tarjeta de crédito. Ya, o sea, ¿tú recomendarías de alguna manera tener mayor información y desarrollar más información sobre cómo funciona una tarjeta de crédito, sus intereses, los periodos de facturación? Y ahí hay un ejercicio que se repite harto, que las personas no pagan las cuotas mínimas o su deuda en el momento indicado, y ahí comienza esta idea de el interés sobre el interés, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco de eso, cómo has desarrollado este conocimiento sobre el uso de la tarjeta de crédito. O sea, yo cuando caí en esta crisis financiera, después salimos de ahí con mi esposo, yo le tenía terror a las tarjetas de crédito. Yo no quería, bueno, a mí me sacaron del sistema, ¿cierto? Me cerraron todas las tarjetas, me cerraron las cuentas corrientes, porque yo siempre digo, mi caso igual fue bien extremo. Fue bien radical en todo aspecto. Entonces, cuando yo quise volver al sistema, mi foco era, quiero invertir en propiedades, porque yo trabajaba en el rubro inmobiliario y sabía que para volver al sistema, mi primer paso era la tarjeta de crédito. Entonces busqué una tarjeta de crédito de casa comercial que yo sabía que tenía un poco de peso en el sistema, que los bancos la consideraran, pero le tenía terror. Yo decía, como la voy a usar y voy a caer en 40 veces mi ingreso. Como que yo pensaba que inmediatamente iba a volver a lo mismo del pasado. Y de hecho me pasa todavía un poco que cuando voy a comprar y paso la tarjeta de crédito, porque ahora soy muy usuaria de la tarjeta de crédito, pero la aprendí a utilizar, me pasa que todavía siento ese dolor de estómago como va a salir rechazado. ¿Cachai? Como esa sensación, que es como ese temor que es, me comentaban que era como post-trauma, ¿cierto? Y todavía tengo ese temor, bueno, sabiendo que sí hay cupo, que sí hay dinero, igual todavía me pasa eso. Entonces yo le tenía pánico a las tarjetas de crédito, no las utilizaba para nada. Y saco esta primera tarjeta para empezar a entrar en este historial crediticio que yo quería empezar a crear para luego pedir el crédito hipotecario. Y ahí fue que me metí de lleno con la tarjeta de crédito, a entender cada uno de sus detalles para realmente utilizarla bien. Y empecé a utilizarla poco a poco, 3 cuotas sin intereses o en una sola cuota, el cupo que yo podía controlar tan solo. Y así lo he hecho hasta ahora y empecé a generar este buen historial crediticio que hoy día me permite justamente estar gestionando un crédito hipotecario. Tú sugieres en parte de tu libro que las personas utilicen la tarjeta de crédito como una tarjeta de débito. Sí. ¿Ah? ¿Puedes desarrollar un poco más esa idea? Que me pareció súper interesante. Sí, porque la tarjeta de crédito, como hablamos, es una tremenda herramienta. Yo digo, puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga en tus finanzas. Y yo creo que es una muy buena aliada cuando la aprendemos a utilizar, justamente por el acceso que nos entrega al resto del sistema. Siempre hablo de la tarjeta de crédito como que nos sitúa en el mapa del sistema financiero cada vez que yo la utilizo. No tan solo el emisor de esa tarjeta se entera cómo yo soy cuando me prestan plata, sino que el resto del sistema se entera cómo es la Romy cuando le prestan dinero. Entonces, cada vez que yo hago una operación con la tarjeta de crédito, yo estoy haciendo uso del crédito y si me porto bien, voy teniendo un buen puntaje, ¿cierto? Voy agarrando una buena reputación. Y usar la tarjeta de crédito como si fuera de débito es básicamente utilizarla con dinero que ya tengas para tus gastos, por ejemplo, gastos diarios, gastos personales. Si yo voy a ir a comprarme un pantalón y ya tengo la plata en mi cuenta para ese pantalón, cómprala con tu tarjeta de crédito en una cuota y paga inmediatamente la tarjeta de crédito. ¿Para qué? Primero, creas este historial crediticio, ¿cierto? Segundo, acumulas puntos, millas, cual sea. Hoy día hay mucho. La mayor parte del mundo financiero, bancos, existen, ¿no es cierto?, estos planes de beneficios que se transforman en puntos. Exacto, este es el sistema de fidelización, ¿verdad? Claro.
puntos, millas, lo que sea. Y por último, los descuentos y beneficios que están asociados. O sea, si el mismo pantalón, utilizando tu tarjeta, te va a quedar en un 20% de descuento, aprovéchalo porque lo vas a pagar inmediatamente. Claro, está el costo de administración en algunos casos, en otros no, si es que cumples con algunos requisitos, pero es una buena herramienta cuando uno la sabe utilizar. El secreto es que sea con dinero que ya tienes, porque si no, estás usando dinero a futuro, te estás endeudando y ahí podrías caer en desórdenes si es que no lo planificaste bien. Otra cosa que sugieres es tener mucha conciencia y conocimiento de cuándo es el periodo de pago mensual, sí. ¿no es cierto? Hay personas que se olvidan, se nos olvida a veces cuál es el día, cuándo es el día y se nos pasa. Sí. Ahí tú también aconsejas tener mucha claridad o un calendario, ¿no es cierto?, con esa información. Sí, 100%. De hecho, ojalá lo puedan, porque todas las tarjetas tienen su fecha de facturación y fecha de pago distinta. Ojalá puedan anotar eso en el calendario, que les arroje ahí una alarma al celular, porque si yo no pago en la fecha de pago estipulada, pueden ocurrir dos cosas. Si tengo pago automático, va a aplicar el pago automático ya sea del total facturado o del pago mínimo. El pago mínimo no es una muy buena idea mantenerlo a largo plazo, ¿cierto? Claro. Y si no tengo pago automático, entonces va a ¿cómo se llama?, a aplicar que finalmente no pagué, por ende caigo en mora. Y caer en mora indica otros tipos de gastos, o sea, gastos, intereses por mora, perdón, gastos de cobranza, y si pasa más tiempo, caigo finalmente en DICOM, en el boletín. Hay otra herramienta que también es muy utilizada en servicios financieros, que es el crédito de consumo. ¿Cómo fue tu experiencia con los créditos de consumo? Entiendo que también en algún momento utilizaste los créditos de consumo, pero sí, claro, el equilibrio de hasta cuándo me puedo endeudar, porque tú pagas una cuota, ¿no es cierto?, con el crédito de consumo, además de un interés. Todos te van a ofrecer un crédito de consumo con interés, es imposible que no sea así. Entonces, también das algunos tips, algunos consejos. ¿Cómo aconsejarías tú respecto al uso de los créditos de consumo? Bueno, yo era una maestra para el crédito de consumo también. Yo los utilizaba todos a medida que pudiera. Y aparte, yo entiendo obviamente que los ejecutivos tienen sus incentivos. Yo siempre trabajo en venta, entonces entiendo 100% el tema de los incentivos. Entonces, yo pedía 3 para pagar la tarjeta de crédito y me ofrecían 1 adicional para libre disposición y yo al tiro decía que bueno. O sea, yo siempre me estaba endeudando a tope y creo que... Mala cosa. Mala cosa. Y creo que, bueno, como tú lo decías, cada vez que yo pido dinero prestado es dinero que yo voy a pagar más caro. Siempre va a haber un interés de por medio, ¿ok? Entonces, dicho eso, hay que pensar bien, ¿en qué voy a pagar más caro? ¿Realmente lo que voy a consumir con este crédito de consumo vale la pena que me cueste más caro de lo que realmente vale? Entonces el crédito de consumo en algunos casos podría ser una buena alternativa, como por ejemplo estudiar. Por ejemplo, creo que el estudio no siempre te va a traer una mayor retribución económica, pero sí crecimiento personal también. Totalmente. Entonces creo que los estudios, si es que no los puedes costear con tu dinero mes a mes y puedes en el fondo hacerlo con un crédito de consumo, estirándolo un poco a un mayor plazo, podría ser una alternativa. O por ejemplo, quienes tienen ya negocios funcionando y necesitan un crédito de consumo como para impulsar el negocio, hacerlo crecer, etcétera, también podría ser una buena alternativa, pero siempre revisar algunas cosas. Lo primero es para qué me estoy endeudando, si realmente lo vale o no lo vale. Ojalá siempre sea esa deuda positiva, ¿verdad? El valor cuota, eso es súper importante. El valor cuota es el monto que yo puedo asumir y para eso tengo que contar con un presupuesto que me indique, ya, si puedo cubrir este crédito o no lo puedo cubrir. Porque ¿qué es lo que pasa? O al menos lo que me pasaba a mí, decía que sí nomás y a veces decía ya con el interés más bajo porque quiero pagar más barato, pero después el valor cuota yo no lo podía cubrir. Entonces pasaban 3 meses y al cuarto ya estaba haciendo la bicicleta, atrasándome, etcétera. Entonces el valor cuota es fundamental. Y si estás pidiendo un crédito para pagar otro crédito, para pagar otra deuda, endeúdate por el monto exacto que debes. No seas como yo. no sumas ese porque pedías un poco más. Exacto. Claro, porque pedía lo que debía y con el otro, no sé, o lo disfrutaba o decía lo voy a guardar y finalmente lo que se conoce también como un poco la bicicleta, ¿no? O sea, en el día a día muchas personas también sobreviven con esta bicicleta, pero el costo de aquello es muy alto, justamente por lo que tú planteas. Es que finalmente esa plata hay que pagarla igual. Y mientras más me demore en pagarla, más caro va a ser ese dinero. Entonces, hay que evitar eso. Yo sé, como esto suena súper lógico,
no, si estoy endeudada, no te sigas endeudando, pero hacemos todo lo contrario. Si estoy endeudada, busco otra deuda para tapar esta deuda. Entonces yo creo que uno de los problemas de la no educación financiera justamente es que empezamos a tomar decisiones así, sin entender bien lo que estamos haciendo y que finalmente nos perjudican mucho más. Bueno, en Banco Estado lo que hacemos, para que tú sepas, Romina, es que entregamos información valiosa sobre los temas que hoy día estamos conversando a cada uno de los clientes y clientes que se acercan al mesón y le consulten a nuestros trabajadores que están en las diferentes sucursales cómo puedo mejorar mi situación con la cantidad de deudas que tiene. Eso es algo que nosotros hacemos, o sea, es la gran cantidad de información, consultas, resolvemos también modelos de alguna manera de planificación respecto del ingreso y los gastos que cada una de las personas tiene. Es innumerable la cantidad de consultas que a Banco Estado le llegan de clientes y clientas, tanto emprendedores como personas naturales y también jurídicas, de cómo salir de esta bicicleta y poder tener una vida, una salud financiera. Quería al final hablarte de lo último que nos parece en Banco Estado lo más importante, el ahorro. ¿Ah? Banco Estado es el banco del ahorro. Nosotros tenemos 168 años donde tenemos una larga experiencia y de alguna manera Banco Estado nace a partir de los esfuerzos de ahorro de los millones de chilenos y chilenas. Tenemos muchas cuentas. Yo tenía la cajita esa, la alcancía de... ¿No era de acero? No, una como de lata así gruesa. Sí. Yo tenía esa cuando chica. Sí, mira, no la bajé, la tenemos también en la oficina. ¿Sí? Siempre la tenemos ahí y la verdad que todas las personas que se acercan al banco recuerdan que en algún momento en sus hogares tuvimos esta cajita de ahorro. ¿Qué significa para ti el ahorro en toda esta conversación de la educación financiera? Creo que es fundamental. De hecho, yo como a medida que pasa el tiempo logro identificar que una de las razones por las cuales justamente caímos en crisis fue porque jamás contamos con ahorros. Entonces, cada vez que necesité dinero, recurría a los créditos, a las tarjetas de crédito, a la deuda, básicamente. Y insisto, no busco demonizar la deuda porque también es una solución para muchas personas que no tienen hoy día ahorros disponibles para poder echar a andar sus negocios o salir de sus situaciones difíciles. Sí, exacto. O sea, finalmente son productos, herramientas que uno tiene que aprender a utilizar. Pero entonces, como yo nunca conté con ahorros, siempre fui una dependiente, ¿verdad?, de la deuda, y eso obviamente no es lo más sano. Y contar con ahorros también es contar con esa tranquilidad. La otra vez contaba yo, hace unos meses atrás tuve que operar a mi perrita y estaba tan agradecida de que mi única preocupación en ese momento fuera que la operación saliera bien y no fuera la parte económica. Entonces creo que contar con ahorros, contar con un orden financiero no es tan solo un tema de plata y de que seamos millonarios y que tengamos cada vez más, sino que se trata también de soluciones para nuestra tranquilidad de vida, para nuestra tranquilidad financiera, decir, pucha, me pasa algo, tengo cómo resolverlo y me puedo enfocar tan solo en lo importante de ese momento. Ahí están también nuestros sueños, nuestros proyectos detrás, entonces creo que el ahorro es fundamental para ir viviendo esta como tranquilidad económica a largo plazo. Nosotros en Banco Estado tenemos a través de la app una propuesta, o ponemos a disposición nuestras cuentas de ahorro. Cualquier persona, cualquier chileno, chilena, migrante que tenga cuenta RUT puede tener una cuenta de ahorro y tenemos muchas alternativas de ahorro. Las personas pueden ahorrar de manera semanal, mensual, trimestral, pueden ser 5.000 pesos, pueden ser 10.000 pesos, pueden ser 100.000 pesos, lo que tengan. Pero efectivamente lo que queremos es que las personas cuenten con ese fondo, aunque sea pequeñito, para que puedan resolver sus problemas más inmediatos o aportar a los presupuestos, a los proyectos más grandes como de alguna manera tú lo planteaste al inicio, el pie para un departamento, claro, ¿no es cierto?, para un sitio, para una casa, también depende mucho del ahorro. Es difícil también ahorrar cuando uno no tiene ingresos suficientes y cuando los gastos son más que los ingresos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahí un poco tu consejo, tratar de no gastar más que los ingresos que tú tienes, dejar algunos recursos disponibles, ¿no es cierto?, para poder ahorrar, aunque sea un poquito, enseñarle también a tus hijos. ¿Les has enseñado a tus hijos a ahorrar? Sí, sí. Bueno, yo en mi caso es un tema que se habla recurrentemente, estamos todo el día hablando de eso, pero sí, igual una cosa importante creo que si uno está en ese nivel de sobreendeudamiento como estuve yo, el foco que tienes que tener en ese momento es salir de tus deudas y después comenzamos con el ahorro, que es importante, pero como tú bien decías, de repente cuando estamos tan
ajustados económicamente y vemos este consejo como hay que ahorrar, uno se angustia. Dice, pero ¿cómo si no puedo? Bueno, claro, porque tu foco ahora que sea salir de las deudas y luego te pones a ahorrar. Como tú bien decías también, hoy día hay la posibilidad de ahorrar desde 1.000 pesos, está cada vez más asequible ahorrar, entonces hay que empezar a incorporarlo como hábito una vez que ya ordené un poco mis cuentas. Te damos las gracias por este espacio, Romina. Nos interesaría mucho que pudieras acompañarnos nuevamente. Solo antes de cerrar este live, queríamos pedirte qué últimos consejos le darías a nuestros clientes, a nuestros cuentas RUT. Nosotros tenemos 14,5 personas con cuenta RUT, que de alguna manera muchos te van a escuchar o te van a ver o a través de este live o de otro. Y nos interesaría mucho que aconsejaras en aquellos temas que a ti te parecen que son relevantes, sobre todo para los jóvenes. Sí, no, yo muy agradecida de la invitación también, me encanta que se abran cada vez más espacios de conversación con respecto a este tema, que es algo que a mí me encanta. Yo creo que como consejo así práctico es súper importante conocer nuestros números, tener claro el presupuesto de mis ingresos, de mis gastos, de cuánto es lo que debo. Siempre hablo de estas tres preguntas: ¿cuánto gano, cuánto gasto, cuánto debo? Esos números son importantes conocerlos porque si yo no conozco estos números, no voy a tener posibilidades de crecer correctamente en mis finanzas. Entonces, súper importante que lo conozca. Yo sé que no es agradable cuando uno tiene que empezar a mirar cuánto es lo que gasta, cuánto es lo que debe. Uno queda a veces, en mi caso, yo quedé impactada cuando vi el número, pero es importante porque es el primer paso para comenzar a caminar de manera sana en tus finanzas. Y lo otro es que no nos restemos de ahorrar, no nos restemos de conocer algunos instrumentos para invertir, etcétera, sino que primero eduquémonos en esa área. Hoy día hay harto contenido, así que luego de entender cómo funciona ese mundo, entonces empezar a llevarlo a cabo. Bueno, quiero agradecerte tu presencia hoy día acá, agradecer también al equipo de Asuntos Públicos, de Canales Digitales de Banco Estado que están aquí presentes, a los que administran también Crece Aquí, que nos dieron este espacio para poder reunirnos y conversar. ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto debo? Sí. Son las tres preguntas que nos hace Romina. No olvidarlas, la construcción de un presupuesto mensual que nos permita responder a estas preguntas y tratar de vivir sanamente, con tranquilidad, ¿no es cierto?, con la menor cantidad de deuda para que nos permita salir y avanzar también en nuestros proyectos personales, ¿no es cierto? Así es, sí, eso es súper importante y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias a ti. Nos vemos entonces en un próximo live sobre educación financiera. En el mes de la educación financiera, Banco Estado muy preocupado de este tema también y próximamente vamos a vivir el Día Internacional del Ahorro. También vamos a conversar sobre la importancia del ahorro justamente para nuestras finanzas personales y el desarrollo de nuestros proyectos financieros. Muchas gracias.